Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y estuvimos adelantando un poquito del tema que vamos a abordar hoy, la disfonía. ¿Por qué vamos a abordar este tema? En marco a que el 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz. Por eso lo hemos invitado al doctor Arturo Arabel, que es otorrino. Voy a decir otorrino porque me es difícil, otorrinolaringólogo. Ahí está, me salió, doctor. Salió perfecto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Este tema que a veces pasa desapercibido, Doc. Bueno, sí, obviamente, justamente lo que vos haces mención, el 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz. Es un evento que se festeja a nivel mundial en nuestra especialidad y es un evento de suma importancia. ¿Por qué? Porque al ser una campaña mundial, lo que se hace es concientizar a la población sobre lo que es la educación y la higiene de la voz, básicamente. Bien. Es un tema que se habla ahora a nivel mundial, pero antes no era así. Y cada vez tiene más difusión. Bien. Obviamente con los medios de difusión que tenemos ahora, sí. Esto adquiere ya una connotación mundial y bueno, se masificó toda esta información y bueno, ayuda a educar a la gente con respecto a síntomas o signos que pueden llamar la atención a un especialista o a una fonoaudióloga, que son los que trabajan con nosotros en equipo, para estudiar estas personas o estos pacientes con ciertas características, no vamos a decir patologías, pero ciertas características en su voz. Bien, ¿qué es exactamente la disfonía? Para que la gente lo entienda, la disfonía es cuando una persona tiene esa voz ronquita, le vamos a decir, es para que lo entienda la población. Para nosotros, la disfonía, la voz ronca, es una voz patológica, entonces amerita ser estudiada, sobre todo en profesionales de la voz, como son locutores, periodistas, cantantes, docentes, o gente que utiliza la voz para su trabajo. Bueno, ¿qué pasa? Al tener una exigencia vocal importante, si vos no tenés un sostén o una educación vocal que te permita exigir tu laringe o tus cuerdas vocales a ese nivel, podés desarrollar ciertas patologías. Uno de los signos más característicos es la disfonía. Signos de presentación o síntomas de presentación es la disfonía, que es esta voz ronquita. Bien, ¿cómo se manifiesta esta voz ronquita? Es justamente lo que te estoy diciendo, es eso, es la voz que el paciente termina, por ejemplo, vamos a una docente que tiene varias horas de clases, distintas escuelas y termina a la noche ronca. Es una voz ronca, áspera, bien, y eso quiere decir que tiene una fatiga vocal y que puede haber desarrollado alguna patología a nivel de cuerdas vocales. Bien. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes que la causan a esta voz ronca? Bien, los nódulos, pólipos, quistes, hematomas, son tumoraciones benignas que se forman en las cuerdas vocales y que es por una exigencia vocal exagerada, incluso a veces por abuso vocal, por ejemplo, un grito. Y eso hace una formación en la cuerda vocal que hace que la cuerda vocal no cierre del todo cuando vos fonás y se te escape aire. Entonces tenés esa voz ronca. Bien, estamos hablando, cuando hablamos de esto de gritar, de mal uso de la voz. Sí, obviamente. Eso es lo que hablábamos de la educación vocal, el mal uso de la voz, el gritar. Incluso tenemos patología en niños, ¿no? Niños gritones que hacen abuso vocal porque viven gritando y a veces lo hacen como un chiste. Y eso puede desarrollar nódulos en las cuerdas vocales en niños. Bien, ¿y qué hábitos en la vida cotidiana, en nuestro día a día, pueden perjudicar sin que nos demos cuenta nuestra voz? El abuso vocal, en primer término. Bien. El cigarrillo, todo lo que sean las patologías alérgicas pueden influir en nuestra voz. El reflujo gastroesofágico puede influir también. Por ahí el reflujo gastroesofágico en este momento quizás esté sobrediagnosticado, pero muchos pacientes que presentan disfonía
tos crónica, hay que estudiar y descartar la presencia de reflujo gastroesofágico, y eso se hace con estudios, obviamente, que nosotros realizamos. Bien, y cuando, por ejemplo, nosotros convivimos ya con esta ronquera más seguido y más seguido y más seguido, ¿es una señal de que debemos consultar? Totalmente. La ronquera, cuando notas que se te altera tu voz, tu calidad vocal cambia, no es tu voz. El paciente te lo dice, le cambió la voz. Bueno, tienen que hacer la consulta. Bien. En esta campaña que se realizó el 16 de abril, que es el Día Mundial de la Voz, que fue el Día Mundial de la Voz, se realizan a nivel mundial estudios, que es el estudio por excelencia que se realiza, que es la rinofibrovideolaringoscopía, donde se estudia las cuerdas vocales en directo y se hace en forma gratuita para, ya sea personas que tienen patología o sienten una voz patológica, o para profesionales de la voz. Se hace en forma gratuita a nivel mundial, en todas las instituciones otorrinolaringológicas, en la nuestra también. Bien, ¿ese sería como el único estudio para diagnosticar? Sí, tenés en realidad la rinofibrovideolaringoscopía, la estroboscopía laringea, que son estudios endoscópicos, estudios bastante simples, son de poco tiempo de demora, no exigen mucha preparación, tardamos 3-5 minutos en hacer el estudio. Es rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. No exige preparación, podés ir de comer, no hace falta nada. Bien. Y se hace rápido, y vos tenés un video con una imagen muy clara de las cuerdas vocales, y bueno, y tenemos una confirmación diagnóstica y qué es lo que debemos hacer para mejorar la voz de este paciente. Generalmente, muchas veces de esta patología deriva un tratamiento foniátrico, que son las foniatras, son las fonoaudiólogas que hacen la parte de voz y que se dedican a tratar estos pacientes con una terapia foniátrica que ya lo desarrollan ellas, obviamente. Bien, y una vez diagnosticado, ya estamos con tratamiento, ¿el reposar la voz ayuda mucho? Sí, por supuesto. Hay muchos de estos cuadros que necesitan reposo vocal, porque si no es como intentar hacer rehabilitación foniátrica sin el reposo vocal, es como estar estancado, no vamos a avanzar nada. Porque si un docente, supongamos, es un docente que tiene nódulos en las cuerdas vocales y vos lo mandas a hacer rehabilitación foniátrica y no hace reposo vocal, es inútil, no va a evolucionar. Hay un mito que he escuchado por ahí, que susurrar ayuda a cuidar la voz. ¿Es cierto eso? En realidad, obviamente, cuando nosotros por ahí no podemos indicarle que se quede callado el paciente, le indicamos la voz cuchicheada, que le decimos que es una voz suave, porque habla suave y no hay un traumatismo en las cuerdas, y eso ayuda un poquito a suavizarlas. Bien. Y si hablamos de prevención, ¿qué hábitos podemos incorporar nosotros día a día para poder evitar esto? Bien, obviamente es clave el no abusar de la voz y la buena hidratación. La hidratación es clave. La hidratación, cuando vos tenés buena hidratación, vos tomas mucha agua, se hidrata la mucosa laringea, la mucosa de las cuerdas, y eso hace que funcionen muchísimo mejor. Bien, me hablaste de hidratación. ¿La alimentación influye también? Bueno, la alimentación influye indirectamente, por ejemplo, en el caso que tengas gastritis o reflujo, obviamente, vos tenés que tener una dieta para eso. ¿Por qué? Porque si vos tenés un reflujo activo, acuérdate, los jugos gástricos, ¿qué hacen? Cuando vos estás en decúbito dorsal, cuando te acostás a dormir, estás acostadita, entonces los jugos gástricos tienen la facilidad de subir con un pH ácido, irritan, queman, y bueno, y eso te puede dar disfonía. Bien. Eso sería, perdóname, una laringitis por reflujo. ¿Una laringitis? Laringitis por reflujo. Bien, eso que a veces sentimos las personas que nos llega la... Eso es un pequeño reflujo. No quiere decir, perdóname, no quiere decir que tengas una patología de reflujo muy manifiesta, pero bueno, a veces es el puntapié inicial para que te hagas ver. Bien, bien, y a las personas que, bueno, mencionaste, los docentes, los locutores, periodistas, que realizan su trabajo con la voz, ¿qué les recomendarías? Bueno, son los más propensos a sufrir disfonía, supongo. Totalmente. Siempre tratar de tener un buen hábito vocal, o sea, vos tenés una muy buena educación, una muy buena dicción, y hablás suave, bueno, eso sería lo ideal.
Bien. Pero en el docente, si lo trasladamos al docente, es muy difícil, porque el docente está enfrente de un aula con un montón de alumnos y de ahí pasa de un colegio a otro. Bueno, lo ideal sería que el docente trate de mantener esa forma de expresarse sin abusar la voz, sin hacer abuso vocal. ¿Para qué? Para que no desarrolle la patología. Y obviamente, en el caso que sienta esta fatiga vocal o que se presente disfonías o afonías es cuando se queda sin voz. Directamente. Haga la consulta rápido. Haga la consulta rápido, porque vos ahí, con un simple estudio, tenés el diagnóstico y tenés la posibilidad de un tratamiento precoz. Bien. Y si, por ejemplo, no nos tratamos y sufrimos de disfonía, no es tratada, ¿podemos llegar a algo mayor? Sí, obviamente, estos pequeños tumorcitos que te digo que son nódulos, quistes, hematomas que resuelven de distinta manera, pólipos, pueden desarrollar la forma de cicatrización y una patología inflamatoria crónica a que se aumenten de tamaño y pasen a ser ya no tratados en forma foniátrica, con la fonoaudióloga, sino que tengan una indicación quirúrgica, que es una microcirugía de laringe que hacemos los otorrinolaringólogos. Entonces hay que hacernos estos estudios de prevención para no llegar a algo más severo, más grave. Totalmente. Viendo, para ir cerrando sobre este tema que es importante para todos, obviamente un poco más para quienes utilizan la voz en su trabajo, ¿qué mensajes les darías para el cuidado de la voz a nivel cotidiano, diario? Bueno, la buena hidratación. Bien. Intentar no fumar, que eso va para todo tema de salud. Difícil. Es difícil, pero bueno. Y el uso mesurado de la voz, ¿en qué aspecto? En el no hacer el abuso vocal. Ahora viene el mundial. Oh. El grito de los vos es increíble, pero cuando uno la voz expresa también un estado de ánimo. ¿Entendés? Es eso, básicamente, la voz expresa un estado de ánimo. Vos te das cuenta cuando una persona habla y te das cuenta en parte su estado de ánimo, si está bien, si está quebrado, si está emocionalmente... Transmite mucho más. Muchísimo más. Y, por ejemplo, en los eventos deportivos que uno grita el gol, ahí puedes tener un hematoma, puedes tener una lesión en las cuerdas por un grito exagerado. Bien. Bueno, cuidarse en esas cosas, básicamente. Y el mensaje, sobre todo, vos lo dijiste muy bien, no solo para ustedes, periodistas, locutores, docentes, cantantes, sino también para cualquier población, cualquier persona e incluso niños, que las mamás noten que el niño habla ronco. Un niño ronco no es que hable ronco. No es normal. No es normal. Bien. Y te dicen, no, porque el abuelo hablaba ronco. No. Todo es herencia, todo no. Ese no niño necesita ser controlado y es un estudio muy simple y vos tenés un diagnóstico y prevenís un montón de cosas a futuro que pueden, vuelvo a repetir, te pueden llegar hasta una microcirugía de laringe por algo que vos podrías haber tratado antes con una fonoaudióloga. Claro. Con una fonoaudióloga que lo hacen perfectamente y se curan. Tomar conciencia en esto de que no solo los que trabajan con la voz están propensos a sufrir una disfonía, sino también cualquier persona. Hay gente que habla mucho y que no tiene la educación vocal, por ahí que ustedes han tenido en sus carreras y eso, y hablan con la garganta, es lo que le decimos, vos los ves hablar y se les ingurgitan las venas del cuello. Bueno, y eso es una mala técnica fonatoria, ¿entendés? Él está forzando la laringe. Habla así. Bien. Y bueno, en realidad esos pacientes tienen cierta predisposición a realizar alguna patología funcional de la voz. ¿Ah? No, obviamente no es que pase siempre, pero bueno, pero puede pasar. Pero bueno, nos puede tocar. Sí, totalmente. Perfecto, me encantó este tema porque es algo para todos. Y tomar conciencia que no solamente es para personas que trabajan con su voz. Me encantó el tema de hoy, Doc. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias. Cualquier cosa, si alguien quiere consultar porque está atravesando alguno de estos cuadros con su voz, ¿dónde pueden encontrarlo? Hospital Privado de Nariz, Garganta, Oído, Sarmiento 328 Sur, acá en la ciudad de San Juan. Ahí tienen la dirección del doctor por si necesitan visitar a un otorrinolaringólogo. Me salió. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos por la invitación. Nos pasamos del consultorio a movernos porque vamos a entrar en nuestra sección de Fitness Flash en unos ejercicios específicamente para los hombres.
Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y hoy en Fitnet Flash vamos a hablar de pubalgia, que es un diagnóstico muy común en hombres deportistas. Como habíamos dicho que esto es inflamación de la zona púbica, vamos a llevar al paciente a una pierna hacia adelante, los dos brazos hacia arriba, vamos a empujar con la cadera y va a sentir el paciente una tensión que puede venir desde el abdomen hasta la parte superior de la cadera o de la ingle. Entonces vamos a hacer un movimiento de anterior, anteversión y retroversión también de la pelvis, buscando que se elongue y se estiren esas fibras musculares del psoas. Otro de los ejercicios muy importantes para este diagnóstico es el fortalecimiento del abdomen. Esta es la famosa plancha. Tengo que tener en cuenta que los hombros tienen que ir debajo de las articulaciones de los codos. ¿Y cuáles vamos a mostrar los errores más comunes? Que esto puede ser que vaya hacia abajo, entonces acá va a ser la tensión permanente de la cintura, o hacia arriba. Esos son los dos grandes errores de la plancha. Entonces tengo que buscar que esta pelvis vaya hacia adelante para hacer como el bichito bolita que habíamos hablado anteriormente y buscar el correcto fortalecimiento del abdomen y permanente buscar esta posición de plancha. Vamos a buscar una banda o una cinta elástica para realizar la elongación de la cadena posterior. Una vez que el paciente tenga la rodilla recta, buscando que tire y elongue toda la cadena posterior, le voy a pedir que lentamente lleve la pierna hacia afuera, buscando la elongación de los aductores. Mantengo esa posición unos minutos y luego relajo. También tenemos que fortalecer el glúteo. Para esto vamos a hacer un ejercicio que es puente pélvico. Le voy a pedir a la paciente que eleve su cadera, que separe las rodillas, manteniendo el fortalecimiento adecuado del glúteo. Relajo y bajo. Lo vamos a repetir una vez más. De esto vamos a repetir series. Así que le voy a pedir al paciente que realice 3 repeticiones de 10. La causa más frecuente de esto es la debilidad del abdomen, del glúteo y de los aductores. Por eso es importante tener un diagnóstico certero y preciso para realizar la rehabilitación a tiempo y que esto no vuelva a un trabajo crónico, ¿sí? Así que por esto te voy a dejar unos ejercicios para que realicemos si tenés este diagnóstico. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y esto fue Fitnet Flash, pequeños movimientos para sentirte mejor. Muchísimas gracias a la kinesióloga Melissa Herrera, que nos trajo estos ejercicios para la parte púbica de los hombres específicamente. Importantísimo a tener en cuenta. Como siempre les digo, 264-417-1517, si quieren comentar algún tema, quieren sugerir algún tema, opinar de lo que estamos hablando, estamos abiertos a ustedes. Canal de YouTube saludybienestar.warptv. Pueden seguirnos por ahí, seguirnos vía Instagram saludybienestar.warptv, porque ahí cargamos todas las entrevistas que tenemos en nuestro día a día de nuestro programa. Pero no se muevan porque viene un interesantísimo tema para las personas que padecen cáncer. Vamos a hablar de fisioterapia en personas oncológicas, fisioterapias oncológicas, con 2 especialistas, así que no se muevan porque es algo muy importante para quienes lo padecen. Corte y ya volvemos.